paleontólogos estudian dinosaurios. Hoy vinimos a conocer a Paula Bona, al Museo de la Plata. Ella lidera un equipo de investigación que estudia la paleoneurología de cocodrilos fósiles y actuales. Soy Cecilia Paldetti, paleontóloga. Pau, contanos, ¿qué es la paleoneurología? Bueno, la paleoneurología es una disciplina dentro de la paleontología en donde, digamos, se estudia la neuroanatomía de los animales fósiles a partir de reconstrucciones de distintos órganos, que, digamos, por ejemplo, el encéfalo, órganos de los sentidos y estructuras sensoriales vinculadas, digamos, con la neurosensitividad. Pero, ¿cómo llegan a esos órganos? ¿Se preservan esos órganos? Claro, bueno, qué buena pregunta. El tema es que en el registro fósil las estructuras blandas no se preservan. Lo que nosotros tenemos o recolectamos son esqueletos, en este caso cajas craneanas, que son los huesos que alojan estos órganos. Entonces, a partir de inferencias basadas en los correlatos óseos de estos órganos, nosotros hacemos reconstrucciones, que obviamente son aproximaciones de cómo eran esos órganos, y a partir de ahí, bueno, toda una serie de inferencias, una cadena de inferencias para poder reconstruir las distintas cuestiones que tienen que ver con los hábitos de vida de los animales en el pasado. Con la paleoneurología nosotros lo que hacemos es establecer o suponer cómo era la neuroanatomía de estos bichos que ya no existen más, y ahí empezar a inferir cómo se movían, si eran ágiles o no eran ágiles, qué capacidad auditiva tenían, qué capacidad de olfato tenían, bueno, y determinadas cuestiones que tienen que ver con ajustar índices y de todas maneras reconstruir cómo vivían esos animales en el pasado. Paula, ¿y tenés algún ejemplo de esto que nos contás, pero en el registro fósil? Bueno, sí, nosotros desarrollamos varios proyectos que, bueno, algunos resultados ya están publicados, otros están en curso, y estudiamos, por ejemplo, formas gigantes de cocodrilos que se desarrollaron en el Mioceno a través de la paleohistología, digamos, haciendo cortes y analizando, digamos, su dinámica de crecimiento, tratando de responder preguntas que tienen que ver por qué alcanzaban, digamos, cuáles eran los mecanismos mediante los cuales alcanzaban semejantes tamaños corporales. Eso por un lado. Por otro lado, por ejemplo, tuve la oportunidad de estudiar a un animal que es tremendamente interesante. Es un cocodrilo completamente extinto, pariente de los caimanes, que vivió también en el Mioceno, en los humedales que se desarrollaron en América del Sur, y ese animal tiene particularidades en su cráneo, y nosotros pudimos reconstruir el encéfalo, el oído interno e interpretar algunas cuestiones de su metabolismo a través de las marcas que dejaban, por ejemplo, los vasos sanguíneos en el techo craneano. Los cocodrilos desarrollaron tamaños enormes, nunca vistos nuevamente, digamos, en la historia del grupo, bichos que alcanzaban los 12-13 metros de longitud, formas depredadoras y formas muy bizarras en cuanto a su anatomía, como Murasucus. Lo que tenemos acá son restos fragmentarios. Esto que está acá es una tabla craneana, o sea, acá estarían los ojos, parte de los ojos, y seguiría el hocico hacia allá, y esta es la parte posterior de la tabla. Y particularmente estos, además de otras características que tienen en el cráneo y en el hocico, estos animales desarrollaban estas protuberancias en la región occipital del cráneo, y estas canaletas que se ven acá, estas marcas que vemos acá, supuestamente nosotros las interpretamos como para el pasaje de importantes vasos sanguíneos, que lo que hacían era irrigar, digamos, con bastante sangre toda la región del techo craneano. En realidad los cocodrilos tienen, tanto en el cráneo como en todo el postcráneo, un sistema de huesos y de ornamentación, o sea, el cráneo generalmente está ornamentado por huecos y surcos que están fuertemente irrigados, y eso funciona, digamos, como si fueran paneles solares que les permiten calentar la sangre, o sea, exponiendo el techo craneano y estos grandes vasos sanguíneos, la sangre se calienta y lleva la sangre más caliente al resto del cuerpo, porque los cocodrilos se llaman, o sea, como se dice, son animales de sangre fría, no regulan su temperatura corporal, lo hacen a través del medio. Entonces se asolean
y en este caso, digamos, estas formas asolearían, digamos, el techo de su cráneo para calentar el resto del cuerpo. Actuaría como si fuera un calefón. Claro, exactamente. Nosotros estudiamos cocodrilos y tenemos la suerte entonces de que tienen representantes actuales estrechamente emparentados, digamos. Y aprovechamos para estudiar las transformaciones de su anatomía, el esqueleto, los órganos que querramos estudiar, cómo se van modificando a lo largo de su tiempo ontogenético. Entonces estudiamos estadios embrionarios y también estudiamos distintos estadios luego de que nacen esos bichitos. Acá, por ejemplo, tenemos representantes de 2 especies. Este es Caimán latirostris, este es un juvenil, no te digo, sí. No recién nacido, pero es un bichito de poca edad, digamos. Y fíjate lo que es lo pequeño de su cráneo, y su tablita craneana, y las proporciones que tienen respecto del hocico y la tabla. O sea, van cambiando las proporciones, por ejemplo, de algunos huesos, van cambiando la fusión o la forma de otros huesos, digamos, a lo largo del tiempo. Y a nosotros nos interesa estudiar eso para después poder, entre otras cosas, distinguir las especies, por ejemplo, anatómicamente. Y después, cuando nos encontramos en el registro fósil con un pedazo de cráneo, por ejemplo, poder interpretarlo y saber qué es. Esto, por ejemplo, es un cachito de tabla craneana. Mira, sosténela. Perfecto. Acá tenemos, por ejemplo, este es un cráneo de un bicho más adulto de esta especie, ¿no? Fíjate que lo que vos tenés en la mano es esta parte de acá. ¿Este es original? O sea, Este es un cráneo original de un bicho actual, de un Caimán latirostris actual. Mientras que este es un fósil. Ese es un fósil. Ajá. Entonces nosotros, bueno, ahí obviamente que este bicho es muchísimo más grande y sabemos que, digamos, si esta es la tabla craneana, le faltaba toda esta parte del cráneo. Claro. ¿Sí? Entonces es un bicho gigante y, por supuesto, seguramente adulto. Entonces, por lo que veo acá, tenemos los materiales frescos, los actuales, solo el hueso de los actuales, y los materiales fósiles. Sí. Entonces, a partir de toda esta información, vos, por ejemplo, podés generar las estructuras internas del neurocráneo y a partir de eso, las inferencias paleobiológicas. Claro. ¿Cómo se ve la estructura interna del cráneo? Bueno, mirá, nosotros acá, fíjate, acá tenemos un corte, digamos, le decimos sagital porque está hecho sobre el plano sagital del cráneo, o sea, así. Claro, así. Claro, lo cortamos así y lo estamos mirando, digamos, internamente. Entonces, esto es lo que se vería internamente. Esto que está acá es la cavidad cerebral, o sea, encefálica en realidad, ¿no? O sea, que el encéfalo ocupa una mínima porción del resto del cráneo y, digamos, con respecto a la caja craneana también, digamos, está alojado en este lugar. Internamente, acá, digamos, ahí se ve como una bochita. Sí. Ahí adentro está el oído interno, que es esta parte que yo te decía que te da mucha información acerca de los hábitos de vida de estos animales. Y eso es lo que pueden reconstruir en 3 dimensiones. Claro, nosotros o bien hacemos moldes sobre estos cráneos, pero bueno, son técnicas bastante invasivas. Entonces generamos, por ejemplo, moldes en látex o en otras estructuras, digamos, más de goma. Esto, por ejemplo, sería un encéfalo. Sería como el molde sacadito de ahí. Y acá podemos ver, por ejemplo, los hemisferios cerebrales, el tracto olfatorio, que esto se dirige hacia adelante, hacia la región nasal, etc. O bien podemos hacer tomografías computadas, que son técnicas menos invasivas, y generamos moldes en 3 dimensiones, y también nos permite imprimir en 3 dimensiones las estructuras. Por ejemplo, esto sería un oído interno, te lo paso. Ah, esto es resina. Claro, es una impresión en 3 dimensiones del modelo 3D generado digitalmente. Según sus dimensiones y sus tamaños relativos, podemos inferir hábitos más terrestres, más acuáticos, por ejemplo, en los distintos grupos. Entonces vos podés adquirir esta misma estructura de un resto fósil, compararlos con los actuales y tener mayor información de hábitos de vida, por ejemplo. De hecho, con los actuales hay tablas ajustadas vinculadas con niveles de agudeza, visual, olfatoria, o sea, parámetros que se pueden medir en las formas actuales. Entonces vos, inclusive, teniendo esa información, podés ajustar la anatomía del actual
con las capacidades del actual y ahí ajustar tus inferencias paleobiológicas en los bichos que no están. Claro. Por eso cuanto más cerquita estés, digamos, cuanto más emparentados están los grupos, más ajustadas son tus inferencias. Claro, más precisas. Y a partir de ahora, ¿qué proyectos tienen a futuro a partir de toda esta información que nos contaste? Bueno, nosotros estamos desarrollando, profundizando en estas líneas de investigación que tienen que ver con la paleoneurología, con la paleohistología, con la anatomía funcional. Y también a partir de los estudios embrionarios, nosotros tenemos un proyecto para poder dilucidar, o mediante el cual nosotros queremos dilucidar, los mecanismos que operaron en la evolución, digamos, del esqueleto, la transformación del esqueleto a lo largo de la historia evolutiva de los cocodrilos y fuera de los cocodrilos, ¿no? De sus parientes más lejanos. Pau, muy interesante lo que hacen, les deseo muchos éxitos y muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes.